Esta pandemia parece una pandemia contra la globalización. La anormalidad ya se ha instalado por mucho tiempo. Y así seguimos. ¿Creen ustedes que logremos generar oportunidades en esta crisis? No estábamos preparados. Y la verdad es que la respuesta de los gobiernos y de la misma Organización Mundial de la Salud deja mucho que desear. Con todos los lugares cerrados, con todas las restricciones de distanciamiento social que debemos, por supuesto, obedecer, se han provocado diversos fenómenos sociales. Entre los primeros que se reportaban eran saqueos, delitos, compras desmedidas e inclusive ansiedad colectiva que pues estaba basada en fantasías, en rumores, en desinformación e ignorancia. Un rumor es la expresión de la ansiedad del grupo. Y es así como de repente también sobresaturarnos de información confunde. La interrupción de la vida cotidiana provoca esta crisis. Y pues la vida cotidiana que nos ofrecía esa estructura y ese orden en nuestra vida, permitiéndonos tener la organización y los límites necesarios, física y emocionalmente, ahora no existe. Esto nos pone a prueba para ver qué tan tolerantes somos a la frustración. Esta ansiedad que se produce hay que entenderla, procesarla, pero también principalmente hablarla. Ahora hablemos de cuáles serán los efectos a largo plazo que el COVID-19 y la contingencia provocarán en la humanidad y en nosotros. La pregunta es muy sencilla: ¿cómo será la salud mental en función de lo vivido? La distancia física evidentemente se está volviendo cada vez más común. Esto, sin duda, afectará a nuestras costumbres de la proximidad que teníamos habitualmente antes de la pandemia. Si nosotros como latinoamericanos somos afectivos, eso definitivamente cambiará. Del mismo modo, esto afectará la manera en la que vemos las relaciones sociales. Y por supuesto, tendremos que analizar los escenarios de los cuales no estamos tan conscientes, es decir, los que tenemos la oportunidad de convivir en una comunidad familiar, vivimos esta experiencia de manera muy distinta a aquellas personas que están viviendo solas. Hablemos ahora de algunas consecuencias que pudieran estar experimentando las personas dependiendo del colectivo al que pertenezcan. Al final veremos intervenciones y recomendaciones. Presten mucha atención. Probablemente pertenezcas al colectivo de las personas que estuvieron infectadas de COVID. Si es así, las variables a considerar son las siguientes: nivel de gravedad de la enfermedad, nivel de autonomía que tuviste para recuperarte de la misma enfermedad y la ubicación física que tuviste en tu recuperación. Pudo haber sido en tu domicilio o pudo haber sido en un hospital. Todo esto puede provocar trastornos psicológicos posibles. Si tú formas parte del colectivo de los infectados, algunos de estos trastornos pueden ser de ansiedad, del estado del ánimo o de estrés postraumático. Y dentro de los síntomas concretos que pudiéramos mencionar, además de los propios del COVID, también están estos que se mencionan propios de la consecuencia del estado emocional al haber experimentado la enfermedad. Cefaleas, es decir, dolor de cabeza, apatía, inquietud, fatiga, insomnio, irritabilidad y rumiación. La rumiación es el pensar constantemente en los síntomas de ansiedad o depresión que estás experimentando, pero de manera pasiva, es decir, no hacer nada por solucionarlo. Si por otro lado, tú perteneces al colectivo de familiares y amigos de alguien que estuvo infectado de COVID, hay variables a considerar: el vínculo personal que tienes o tenías, nivel de gravedad de la enfermedad, la ubicación física y, por supuesto, en caso de pérdida, si se produce algún fallecimiento. Sin duda alguna, los trastornos psicológicos que como familiar o amigo de alguien cercano contagiado puedes experimentar son trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, estrés postraumático o bien duelo anticipado. Algunos de los síntomas concretos son cefalea, pérdida del apetito sexual, culpabilidad, tristeza, insomnio, irritabilidad y anedonia, que significa la pérdida de interés y motivación
a las actividades que habitualmente disfrutamos. Ahora hablemos de la población en general, en la cual tenemos que considerar dos variables: la variabilidad interindividual y los múltiples colectivos vulnerables. Dentro de los colectivos vulnerables tenemos que mencionar a los niños y adolescentes, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las víctimas de violencia doméstica, a las personas sin techo, a los individuos con bajos recursos económicos o bien a aquellos que tienen trastornos psicológicos desde antes de la pandemia. Los posibles trastornos psicológicos de estos colectivos de la población en general son trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, hipocondría, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos psicóticos, de adicciones y de ideación suicida. Debemos estar alertas a que precisamente por algún tipo de trastorno de los mencionados, nuestros hijos, nuestros familiares, pudieran estar sufriendo de depresión o ansiedad y, entre otros síntomas, dificultades para dormir, malestar psicológico o somatización. La somatización es la expresión a través de lo físico, del cuerpo, de todo aquello que no logramos poner en palabras. Es sumamente importante dialogar y comunicar lo que se siente para evitar consecuencias no deseadas. Ahora sí, algunas de las intervenciones y recomendaciones que hacemos para la población en general son la comunicación efectiva, ayudar en el duelo de una persona en caso de haber experimentado una pérdida, procurar la expresión de emociones libremente, buscar el acompañamiento y también solicitar el apoyo profesional de ser necesario. Entre otras recomendaciones, podemos mencionar las microprácticas, entre las cuales se encuentran ejercicios de entrenamiento personal relacionados también con el mindfulness, respiración controlada, preguntas sobre las propias emociones, el qué se está sintiendo en el momento y tomar conciencia de ello, escribir 3 cosas de las que se siente orgulloso al final del día, descansar respetando horarios, procurar contacto con seres queridos y compartir las experiencias difíciles. En las intervenciones y recomendaciones propias de la población infantil y adolescente se encuentra la comunicación de lo que se siente para la gestión de los miedos, juegos colaborativos para aliviar la soledad y la separación de iguales y evitar consecuencias sociales de las que hemos estado platicando en cápsulas anteriores, actividades físicas relacionadas con música, canto o movimiento que ayuden a disminuir el estrés y la ansiedad, métodos de relajación para el manejo de estrés y, por supuesto, mantener una higiene del sueño y horarios estables en la rutina cotidiana. Sigue pendiente de estas cápsulas. Yo soy Samuel Rivera Ayala. Hasta la próxima.